Así veo las cosas, bienvenidos a este video podcast. Déjame hacerte una pregunta dura. ¿Qué pasa si de pronto Estados Unidos o el presidente Donald Trump quieren invadir o intervenir en otro país como lo hizo en Venezuela, militarmente? ¿Qué pasa si de pronto Donald Trump quiere, como lo ha dicho varias veces, apropiarse del territorio de Groenlandia o convertir a Canadá en el estado número 51 o meterse a territorio mexicano o a territorio colombiano para supuestamente ir por los carteles de las drogas? ¿O qué pasa si quiere para Estados Unidos el canal de Panamá? Esto se basa en una vieja doctrina, le llaman la doctrina Monroe, establecida en 1823. Pero ahora, en este 2026, Donald Trump de alguna forma la sigue implementando. Así que tendremos una entrevista muy interesante con la congresista Nidia Velázquez, quien dice que esto no puede continuar así. Ella quiere una política del buen vecino y veremos si efectivamente hay suficientes votos en el Congreso de los Estados Unidos para evitar que Estados Unidos, en concreto el gobierno del presidente Donald Trump, invada o intervenga militarmente en otro país. ¿Qué pasa si quieren ir por Cuba? ¿Qué se tendría que hacer? Hablaremos de todo esto. Pero vamos a comenzar con las imágenes que todavía son imágenes de pesadilla del hombre que supuestamente secuestró a Nancy Guthrie, esta mujer de 84 años de edad, la madre de Savannah Guthrie, una de las conductoras y periodistas más conocidas de los Estados Unidos. Estas imágenes se consiguieron a través del video de la cámara del timbre de la casa de Nancy Guthrie. Y muchos esperan que a partir de esta imagen se pueda identificar o de alguna forma acercarse al sospechoso. Lo que es peligroso, lo que es realmente causa trastorno, es que este hombre iba perfectamente protegido, enmascarado, no se le pueden ver las manos porque lleva guantes sumamente gruesos y no hay manera de poderlo identificar. El caso es que el FBI y la policía, no solo en Tucson, Arizona, donde vive la madre de Savannah, sino en partes cercanas de los Estados Unidos a la ciudad de Tucson, están deteniendo a personas que ellos consideran que son sospechosas. Y de pronto detuvieron a un latino. Detuvieron a un latino identificado por Fox News como Carlos Palazuelos. Y de pronto lo detienen y se dan cuenta que Carlos no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Llegaron varios medios locales a entrevistarlo y esto fue lo que dijo. I mean, I hope they get the suspect, because I'm not it. They better do their job and find the suspect that did it so they can clear my name, and I'm be done. Look at what I'm putting my family through. You're on Not just national them, news now. Not just them. Even my parents in Tucson. Hay que limpiar su nombre, por supuesto. O sea, Carlos dice, yo no tengo absolutamente nada que ver, que hagan ellos su trabajo, pero que no vayan contra personas inocentes como yo y destruyan la reputación de personas como Carlos. La policía no solo se quedó con Carlos, sino que fueron a buscar a la suegra de Carlos, que tampoco tiene nada que ver. No solo no tiene nada que ver, sino como la van a escuchar en estos momentos, no sabe ni siquiera quién era Nancy Guthrie. El caso es que la entrevistan y ella dice exactamente lo mismo. No sé quién es y yo no tengo la culpa, pero si me quieren investigar y se quieren meter a mi casa, adelante. I don't know. They came out telling us that they had somebody gave a tip that the lady was in my house. I don't know her name. The ¿Cómo se llama? Nancy Guthrie? That we don't know. We don't know her. I don't know who she is. I don't know anything about her. They only said that they gave a tip that she was in my house, and I told them you can go in and search my house. There's nobody there. I have nothing to hide. There's nobody in my house, and I don't know what's going on. I mean. Me encanta la suegra de Carlos, dice, ¿cómo se llama? Claro, no tienen ni idea de qué se trata y le estaban acusando a ella o sospechaban que ella podría estar vinculada a este crimen y desde luego no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Ahora, las imágenes que vimos al principio del podcast son muy preocupantes porque se trata de alguien que estaba planeando este crimen. Lo interesante es que estaba leyendo a expertos en lenguaje corporal y parece ser, porque no hay manera de identificarlo ni por su cara ni por su vestimenta, parece ser que todos, tú y yo y todos, en los 8,000 millones de habitantes en el planeta, tenemos formas de caminar distintas. Así como nuestros ojos son distintos, yo camino de una manera, quizás colgando un brazo más, subiendo un hombro más, la cadera, etcétera. Todos tenemos una identidad corporal y que se nota cuando estamos caminando. Si tú y yo caminamos de forma paralela, se van a dar cuenta de que tú caminas de una forma distinta a como yo hago. Y entonces una analista criminóloga nos sugiere que en ese video
que aparentemente no dice nada, hay mucho simbolismo. This video was a game changer. We don't know how many tips they have had, but they are looking for the person on the porch or anyone who knows anything about him. And I do think it's just a matter of time before we know that person's identity. ¿Qué tal si de pronto por las botas alguien dice, yo conozco a alguien que tiene unas botas similares o que tiene un pantalón similar? Pero lo más interesante que a mí me parece en estos momentos es que a pesar de que en los ojos, como tienen una luz en los ojos, no se pueden identificar, la manera de caminar y la manera de moverse de esa persona, alguien que lo conozca puede decir, ahí está, o es mi vecino, o pasó muy cerca de donde yo estaba. Como quiera que sea, me parece fascinante cómo el lenguaje corporal nos identifica y la forma de caminar nos identifica a cada uno de los habitantes de este planeta. Una gran mentira. ¿Se acuerdan que el gobierno de los Estados Unidos había dicho, constantemente lo están diciendo, que 70% de todas las personas arrestadas durante esta gigantesca operación de redadas antimigratorias, que 70% tenían un récord criminal? La realidad es totalmente distinta. La cadena CBS acaba de hacer una investigación y se han dado cuenta de lo siguiente, que de los cerca de 400,000 inmigrantes arrestados por ICE, menos del 14% tenían antecedentes penales violentos. Menos del 14%. Es decir, casi solo 1 de cada 10 arrestados tenían un récord criminal. Y de pronto nos están vendiendo el cuento de que la mayoría son criminales. No es cierto. La gran mayoría de las personas que está arrestando ICE no tienen un récord criminal violento. Y aquí está, la cadena CBS lo que hizo es que se metió a investigar los archivos del Departamento de Seguridad Nacional, fue viendo los números y se dan cuenta, no es el 70%, apenas 14% tienen un récord criminal. Hace unos meses, un grupo de políticos, incluyendo el senador Mark Kelly, sacaron un video en el que desafiaban al gobierno de los Estados Unidos, pero particularmente a los militares, y le decían a los militares y a los policías, si a ti en los Estados Unidos te dan una orden ilegal, no la cumplas. Y esto, por supuesto, enfureció al presidente de los Estados Unidos y los empezó a investigar. Pero antes de contarles lo que pasó con la investigación, vamos a ver el video original en donde el senador Mark Kelly y otros políticos le dicen a los militares y a los policías, si te dan una orden ilegal, no la cumplas. Our laws are clear. You can refuse illegal orders. You can refuse illegal orders. You must refuse illegal orders. No one has to carry out orders that violate the law or our Constitution. We need you to stand up for our laws, our Constitution, and who we are as Americans. Ok, este video enfureció al gobierno de los Estados Unidos y entonces, aparentemente, alguien dio la orden, no sabemos exactamente cuál es la fuente, pero alguien dio la orden de investigar a algunos de estos políticos, incluyendo al senador Mark Kelly, ir ante un gran jurado. Un gran jurado es solo un grupo de civiles que se reúnen para decidir si hay pruebas suficientes para acusar a alguien. No encontrarlo culpable, sino para acusar a alguien. Entonces, hubo un gran jurado, se reunió este gran jurado para ver si identificaba primero y luego podían acusar a algunos de estos políticos, incluyendo al senador Mark Kelly, de algo ilegal. Y el gran jurado le dijo al gobierno de los Estados Unidos, no encontramos absolutamente nada. No hay ninguna razón para poder detener a Mark Kelly o a los políticos que le están diciendo a los policías y a los militares que si reciben una orden ilegal, que no la cumplan. Hablando de autoridades, Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, la procuradora general de los Estados Unidos, tuvo que testificar ante el Congreso de los Estados Unidos. Regularmente ocurre eso, los grandes funcionarios, las grandes autoridades tienen que ir a justificar lo que están haciendo. Pero antes de empezar, Pam Bondi envió un mensaje a las víctimas de Jeffrey Epstein y trató de mostrar empatía y solidaridad con todas las víctimas. I want to take a moment to acknowledge the Epstein survivors who are here today. I'm a career prosecutor, and despite what the ranking member said, I have spent my entire career fighting for victims, and I will continue to do so. I am deeply sorry for what any victim has been through, especially as a result of that monster. If you have any information to share with law enforcement about anyone who has hurt you or abused you,
The FBI is waiting to hear from you. Ciertamente Pam Bondi, la Procuradora General, mostrando empatía con las víctimas, pero lo que muchos dicen, si de verdad le preocupan tanto las víctimas, si tiene esta empatía y solidaridad con las víctimas, dé a conocer los nombres de todos los responsables, de todos aquellos que estaban en este círculo de tráfico sexual de menores de edad, dé a conocerla a todos y no los esté borrando de los documentos que debería tener el Congreso en estos momentos. 3 millones de documentos con tantos borrones, con tantos nombres que sencillamente no aparecen o que son borrados, que es imposible saber exactamente quiénes estaban en este terrible círculo criminal. Por lo tanto, muchas de las víctimas y de los familiares de las víctimas se están quejando de que lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos al supuestamente publicar a medias los archivos de Jeffrey Epstein no es suficiente. El hermano de una de las víctimas, Virginia Giuffre, dijo esto. Pam, I have a clear and simple message for you. The way this administration, and you specifically, have handled survivors has been nothing short of a failure. I have a message from Annie Farmer. She's not here today, but I love her to death. Believe that. And she said, Pam, do your job. Do your job, Pam. And I feel that. Lo que dicen muchas de las víctimas es que no se ha hecho justicia todavía, que el gobierno está protegiendo a algunas personas dentro de ese círculo criminal de Jeffrey Epstein. Déjenme regresar con el tema de Pam Bondi para que no lo olvidemos. Pam Bondi, les comentaba, estaba ante miembros del Congreso de los Estados Unidos quienes le estaban cuestionando. Le estaban cuestionando en parte por las labores de las autoridades de los Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota. Como sabemos, en ese lugar murieron, otros dirían fueron ejecutados 2 ciudadanos de los Estados Unidos. Fue detenido un niño de 5 años. Ayer hablamos con su padre, el padre de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años que increíblemente pasó 10 días en un centro de detención en Texas. Y entonces Pam Bondi dice que lo que están haciendo las autoridades de los Estados Unidos es lo correcto y que muchas de las personas detenidas han sido arrestadas por mostrar oposición a las labores de ICE. Entonces ella dice, el número de arrestos sería menor si nos dejaran hacer nuestro trabajo. Lo que están diciendo los manifestantes es, tenemos el derecho bajo la Constitución de protestar y decir lo que se nos pegue la gana y ustedes no nos pueden limitar. Esto dice Pam Bondi. A few elected officials have declared that they are, quote, at war with the federal government and encouraged widespread obstruction of law enforcement. This has resulted in avoidable clashes on the streets, as you've all seen. Citizens and law enforcement officers have both been endangered by reckless rhetoric. We have made dozens of arrests in and around Minneapolis so far, and many of them could have been avoided by simple compliance with federal law. Básicamente lo que está pidiendo Pam Bondi es que la gente no proteste, que deje actuar libremente a gente de ICE durante las redadas. Y lo que pasa es que en Minneapolis hemos visto la resistencia, gente armada únicamente con trajes amarillos y con un silbato, están alertando a otras personas de que ICE está ahí. Y si no actuaran con tanta brutalidad, las cosas serían distintas. Pero hemos visto los videos, ustedes los han visto, yo los he visto, de familias separadas, de uso excesivo de la fuerza, de que no sabemos quiénes son, de que no tienen identificación, de que no tienen orden de captura. Así que hay 2 fuerzas que están chocando actualmente en los Estados Unidos y particularmente en Minneapolis. Por una parte, Pam Bondi y las autoridades de los Estados Unidos que quieren arrestar inmigrantes indocumentados, que como hemos visto su mayoría no tienen récord criminal. Y por la otra, manifestantes que se quejan por la manera en que estas autoridades, que muchas veces actúan como policía secreta, por la manera en que están actuando. Voy a saltar a Colombia a un suceso raro que todavía no tiene explicación y que necesitamos muchísimo más contexto. Y estoy diciendo lo siguiente porque no sé ni qué pasó antes ni qué pasó después, pero el presidente Petro lo estaban esperando anoche en una reunión importante y no llegó. Y entonces la explicación que está dando el presidente Gustavo Petro es que él iba en un helicóptero con sus 2 hijas y que el helicóptero no pudo aterrizar en el lugar correcto, en el lugar apropiado, porque corrían peligro, que lo querían matar. Así que, de nuevo,
nos falta todo el contexto. ¿Dónde estaba el presidente? ¿Quién lo quería matar? ¿Cómo lo querían matar? ¿Y qué ocurrió antes? ¿Y qué ocurrió después? Pero las declaraciones de Petro son estas. Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo en 2 días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso anoche no pude llegar 2 horas, porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar. Pero ni siquiera los donde tenía que aterrizar prendieron luces. En cambio, por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque temía que el helicóptero lo iban a disparar. Con mis hijos también. Y hice lo que sé hacer. Entonces cogimos mar abierto 4 horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué. Dice el presidente que no estaba en brazos del amor, sino que lo querían matar. Y esto es algo sumamente grave. Si alguien lo quería matar, tenemos que saber quién lo quería matar, cómo se enteraron de todo esto y si la amenaza, por supuesto, continúa. Esta es una historia que apenas se está desarrollando. Yo conozco a grandes periodistas colombianos que estoy seguro que están tras la pista sobre lo que efectivamente ocurrió allí en Colombia con el presidente Gustavo Petro. En Venezuela hay todavía una discusión sobre quién entregó al dictador Nicolás Maduro. Es poco probable, y este es el argumento, es poco probable que Nicolás Maduro pudiera haber sido arrestado de la manera en que fue arrestado, sin información interna, sin información secreta de algunos miembros de su círculo rojo. Y entonces el periódico The Guardian, que es uno de los más respetados del mundo, revela quién, desde su punto de vista, según su investigación, entregó a Nicolás Maduro. The Guardian revela lo siguiente: Delcy y Jorge Rodríguez habrían negociado con los Estados Unidos. Conversaciones se iniciaron en el otoño del 2024, es decir, mucho antes del arresto de Nicolás Maduro. Hubo acuerdos previos a la captura del 3 de enero. La información está basada en fuentes de alto nivel. Según The Guardian, quienes dieron información, mas no participaron en el arresto, pero quienes dieron información sobre Nicolás Maduro fue Delcy y Jorge Rodríguez, y luego ellos habrían negociado con los Estados Unidos para quedarse en el poder, como lo sabemos está ocurriendo en estos precisos momentos. La información es The Guardian. Termino con un hecho espantoso. Ocurrió en Canadá. Generalmente este es el tipo de informaciones que damos sobre lo que ocurre aquí en los Estados Unidos, pero ocurrió en Canadá. Aparentemente la pistolera es una mujer, fue a una escuela en British Columbia y disparó en la escuela. La última información que tenemos es que hay una decena de muertos, 25 heridos. Desafortunadamente el número de muertes puede aumentar debido a la gravedad de los heridos, y 6 de los muertos, 6 de la decena de muertos ocurrió dentro de la escuela. Esta es una noticia todavía en desarrollo. La pistolera ya murió también, y esto es terrible que esté ocurriendo esto en Canadá. El primer ministro ha dado ya su más sincero pésame y ha comenzado la investigación en Canadá. Y ahora sí, como les decía al principio del programa, vamos a hablar sobre la doctrina Monroe. Yo sé que eso suena muy pesado, pero es algo que nos pudiera afectar particularmente si venimos de América Latina. Esta doctrina Monroe fue establecida en 1823. Y entonces la idea es que fuera América, es decir, todo el continente americano, América para los americanos, y ahora el presidente Donald Trump le está reviviendo. La entrevista con la congresista Nydia Velázquez, ahora mismo.